en la sesión ordinaria número 134, convocada para el día de hoy a las 11 de la mañana. De igual manera, saludo a las áreas técnicas, a todos los servidores judiciales presentes y a la ciudadanía que nos observa por los medios digitales. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, muy buenos días también a las áreas técnicas presentes. Previo a constatar el quórum, señor presidente, me permito informar que a través de memorando circular número CJ BPCJ1 videos telemáticos, ante lo cual ha solicitado el link de conectividad. Su autorización mediante memorando, señor presidente, se ha enviado a la doctora el link de conexión y también me permito indicar que se encuentra en la sala de Zoom. Con ese antecedente me permito constatar el quórum, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Boy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupani Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para dar por instalada esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, está en la presente sesión, siendo a las 11 horas con 23 minutos. Señor secretario. Comedidamente, se da lectura al orden del día. Procedo, Señor presidente, con su venia. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección general. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución para nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. 3.2. Análisis y resolución para nombrar agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de El Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. 3.3. Análisis y resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. MOP 0601 SNCD 2024 LB prescribe el viernes 29 de noviembre de 2024. 4.2. AP 0948 SNCD 2024 MA prescribe sábado 30 de noviembre de 2024. 4.3. MOP 0673 SNCD 2024 KM prescribe el domingo 1 de diciembre de 2024. 4.4. MOTP 0648 SNCD 2024 KM prescribe el domingo 1 de diciembre de 2024. 4.5 D 0778 SNCD 2018 SR prescribió el 23 de noviembre de 2019. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales, el orden del día. Gracias, señor secretario. Sírvase a indicar si existe documentación que pueda ser calificada como urgente, por favor. Señor presidente, señores vocales, me permito informar a este pleno que a la Secretaría General no ha ingresado documentación para ser consideradas en votos varios. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración el orden del día al cuerpo colegiado. Gracias. Gracias. Señor secretario, al no existir observaciones, queda aprobado el orden del día. Demos inicio, por favor. Con su venia, señor presidente, corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto, de igual manera, me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Continuemos. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución para nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Se encuentran presentes en la sala prevista para intervenir en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. En este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano.
Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor secretario general, doctor general. Buenos días, áreas técnicas, buenos días. Mediante resolución número 258/2022 del 28 de octubre del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el instructivo del procedimiento de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 para el efecto de la determinación de necesidad extraordinaria de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado. Con resolución número 259/2022 del 28 de octubre del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar el inicio del proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 para la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través de los oficios números FGE, CGGR, DTH 2024-8896 o del 13 de septiembre del 2024 y FGE CGGR DTH 2024-9497 o del 27 de septiembre de 2024, solicitó al Consejo de la Judicatura nombrar 10 agentes fiscales temporales categoría 1 para la provincia de 2 para la provincia de Azuay, 5 para la provincia de Guayas y 3 para la provincia de Pichincha, en aplicación a la resolución número 258/2022 y 259/2022. La Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJ-DNTH 2024-1394-MC del 5 de noviembre de 2024, remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH SA 2024-1159 para nombrar 10 agentes fiscales temporales categoría 1 en la provincia de Azuay, Guayas y Pichincha, para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. En este informe se emiten conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Fiscalía General del Estado, para la designación de agentes fiscales temporales categoría 1, de acuerdo a lo referido, dispone de la respectiva certificación presupuestaria de conformidad con el memorando número FGE CGGR DF 2024-1102-M del 30 de octubre del 2024. La Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario remitió la revisión e inhabilidades de los elegibles propuestos, así como que se realizó la revisión de la página web del Ministerio del Trabajo en relación al registro de prohibiciones e inhabilidades para ingresar cargos públicos, de la cual no registran impedimento legal para ejercer cargo público. Recomendaciones. Para atender la solicitud de la Fiscalía General del Estado, se recomienda llenar las vacantes de agentes fiscales temporales categoría 1 conforme al siguiente detalle. Provincia de Azuay: Romo Amores Joana Fernanda. Azuay: Serrano Vallejo Adriana Marcela. Para Guayas: Andrade Rivera José Luis. Guayas: Pincay Delgado William Iván. Guayas: Ruiz Moncayo Anabel Elizabeth. Provincia Guayas: Santillán Navarro Marcos Daniel. Para la provincia de Pichincha: Pirataxi Yunga Luis Fabián. Cuenca Castillo Janet Mariana. Riascos Bravo Rosa Elizabeth. Castañeda Peña Edwin Rolando Paraguayas. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección Nacional Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señor vocal, señor director general, compañeros. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la Fiscalía General del Estado, a través de memorando FG-CGGR-DF 2024-01102-M de 30 de octubre de 2024, emite la certificación presupuestaria para designar 10 agentes fiscales temporales categoría 1 en las provincias de Azuay 2, Guayas 5 y Pichincha 3, a través de la cual garantiza la existencia de recursos para el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección de Asesoría Jurídica. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, director general, directores nacionales. Mediante oficio número
FG-CGGRDTH 2024-008896-O de 13 de septiembre de 2024, el director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado solicitó que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, nombre a 10 postulantes mejores puntuados que participaron para ocupar una partida en la provincia de Azuay, Chimborazo, Guayas y Pichincha en el proceso de selección de fiscales y agentes fiscales temporales, categoría 1, en aplicación a las resoluciones 258/2022, 259/2022 y 073/2022. En tal virtud, mediante memorando circular CJDNTH 2024-1394-MC de 5 de noviembre de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-1157 de 5 de noviembre de 2024. Una vez que esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, remitió el memorando CJDNJ 2024-1718M de fecha 8 de noviembre de del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica ha realizado su exposición técnica y también contamos con el informe favorable de la Dirección Financiera. Recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el proyecto de resolución para nombrar 10 agentes fiscales temporales categoría 1 en las provincias de Azuay en un número de 2, en la provincia de Guayas en un número de 5 y en la provincia de Pichincha en un número de 3. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias a las áreas técnicas que han presentado sus informes. En este momento pongo a consideración los informes al cuerpo colegiado. De existir algunas observaciones, hacerlas conocer, por favor. Sin observaciones. Gracias. Gracias. Si no existen observaciones, Secretaría General, proyecte la resolución, por favor. Procedemos a presentar el proyecto de resolución, señor presidente. Gracias. Señores vocales, se encuentran en sus pantallas. De lectura al articulado y posteriormente al título de la resolución. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 dentro del proceso de selección y nombramiento de agentes fiscales temporales categoría 1 conforme a las resoluciones 258/2022 y 259/2022 de acuerdo al siguiente detalle. Número de cédula al que se proyecta. Nombres: Roma Moroso, Joana Fernanda, Azuay, puntaje 41. Serrano Vallejo, Adriana Marcela, Azuay, 41, puntaje. Andrade Rivera, José Luis, Guayas, puntaje 41. Incay Delgado, William Iván, Guayas, 41. Ruiz Moncayo, Anabel Elizabeth, Guayas, puntaje 41. Santillán Navarro, Marcos Dani, Guayas, puntaje 41. Pirataxi Yungán Luis Fabián, Pichincha, puntaje 41. Cueva Castillo Janet Mariana, Pichincha, puntaje 41. Reascos Bravo Rosa Elizabeth, Pichincha, puntaje 41. Castañeda Peña Edwin Rolando, Guayas, puntaje 40. Fuente: número FGE CGGR DTH 2024-008896 O de 13 de septiembre de 2024 y su alcance oficio número FGE CGR DTH 2024-009497 O de 27 de septiembre de 2024 suscritos por el director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Disposición general única. Delegar a la Fiscalía General del Estado la notificación y la posesión de los agentes fiscales temporales categoría 1 nombrados en esta resolución conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición final única.
La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el texto. El texto del título: nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Hasta aquí el texto, señor presidente, señores vocales. Antes de poner en consideración del cuerpo colegiado, quiero que el área técnica, por favor, corrobore los datos consignados en el cuadro. Señor presidente, se ha revisado los nombres de los postulantes en la página web del Ministerio del Trabajo, en el registro de previsiones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, y los nombres son los correctos. Ahora sí, pongo a consideración para las observaciones del caso la resolución. Apoyo. ¿No observaciones? Observación, sí, No, ok. En este momento presento la moción para aprobar la resolución en los términos expuestos. Apoyo la moción. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación y proclame resultados. Con su venia, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar agentes fiscales temporales categoría 1 para las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, demos continuidad. Corresponde, señores vocales, señor presidente, 3.3, análisis y resolución para nombrar agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de El Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Se encuentran en la sala presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchas gracias, señor presidente. Mediante resolución número 258-2022 del 28 de octubre del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el instructivo del procedimiento de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 para el efecto de la determinación de necesidad extraordinaria de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado. Con resolución 259-2022 del 28 de octubre de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar el inicio del proceso de selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 para la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través del oficio número FGE-CGGR DTH 2024-011-23-2 del 15 de noviembre del 2024, solicitó al Consejo de la Judicatura nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia del Oro en aplicación a las resoluciones 253-2022 y 257-2022. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJDNTH 2024-1475, MC del 26 de noviembre de 2024, remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-1214 para nombrar un agente temporal para la provincia del Oro, para conocimiento y aprobación del Consejo de la Judicatura. En el mismo informe se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusión. La Fiscalía General del Estado, para la designación de un agente fiscal temporal categoría 1, de acuerdo con el referido, dispone de la respectiva certificación presupuestaria de conformidad al memorando número FGE-CGGR DF 2024-01145 del 13 de noviembre del 2024. La Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario revisaron las inhabilidades de los posibles elegibles, así como se realizó la revisión en la página web del Ministerio del Trabajo, las inhabilidades legales para ejercer cargo público, de lo cual no registran impedimento para postular al cargo. Recomendación.
Para atender la solicitud de la Fiscalía General del Estado, se recomienda llenar la vacante de agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia del Oro, en aplicación a la resolución número 258/2022 y 259/2022, conforme al siguiente detalle. Provincia El Oro, nombre Herrera Palacios Roxana de Lourdes. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la Fiscalía General del Estado, a través de memorando FGE-CGGRDF de 2024-1145M de 13 de noviembre de 2024, emite la certificación presupuestaria para designar un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia de El Oro, a través de la cual garantiza la existencia de recursos para el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección de Asesoría Jurídica, por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mediante oficio número FGE-CGGRDTH 2024-011232O de 15 de noviembre de 2024, el director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado solicitó que este Pleno del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, nombre a un postulante mejor puntuado para ocupar una partida en la provincia del Oro en el proceso de selección de fiscales y agentes fiscales temporales categoría 1 en aplicación a las resoluciones 258/2022 y 259/2022. Por ello, mediante memorando circular CJDNTH 2024-1475-MC de 26 de noviembre de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-1214 de 26 de noviembre de 2024 para nombrar a un agente fiscal temporal categoría 1 en la provincia del Oro. En tal virtud, y una vez que esta dirección contó con el informe técnico remitido por Talento Humano, realizó el informe CJDNJ 2024-1821 de 27 de noviembre de 2024, en el cual recomienda a este Pleno del Consejo de la Judicatura que acoja el proyecto de resolución con la finalidad de nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia del Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258/2022 y 259/2022. Devuelvo la palabra, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección General tiene en este momento... Muchas gracias, señor presidente. Puesto que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición técnica y por contar con el informe favorable de la Dirección Financiera, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el proyecto de resolución para nombrar un agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia del Oro. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. En este momento pongo en consideración los informes del cuerpo colegiado, si es que existe alguna observación. Gracias. Señor secretario, por favor, proyecte la resolución de lectura al articulado y posteriormente al título. Una vez los presentes, procedo conforme a la disposición de presidencia. Artículo único. Nombrar agente fiscal temporal categoría 1 dentro del proceso de selección y conforme a las resoluciones 258/2022 y 259/2022, de acuerdo al siguiente detalle. Número de cédula, el que se proyecta. Nombres: Herrera Palacios Roxana de Lourdes. Provincia El Oro. Puntaje 41. Fuente, oficio número FGE-CGGRDTH 2024-011232O de 15 de noviembre de 2024, suscritos por la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Disposición general única. Delegar a la Fiscalía General del Estado la notificación y la posesión del agente fiscal temporal de categoría 1 nombrado en esta resolución conforme lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el texto del articulado y el texto del título es el siguiente.
nombrar agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de El Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. La área técnica, por favor, que valide la información consignada en la resolución. Señor presidente, una vez verificado en la página web del Ministerio del Trabajo, dentro del registro de prohibiciones e inhabilidades, los nombres se encuentran correctos. Muchas gracias. Pongo a consideración la resolución si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Por favor, en este momento elevo a moción aprobación de la resolución. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Alcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Vocal Solanda Goy Esquelal. La doctora Solanda Goy se encuentra conectada, no está con su cámara encendida, señor presidente. Sin embargo, no responde a la toma de su voto. Podría verificar si es que otra vez insistirle, si es que se encuentra o no. Doctora Solanda Goy Esquelal, por favor, estamos consignando su voto en este punto. No. No. Continuemos. Sí. Continuemos. Ausente. Ahí está. Buenos días, señor presidente, estoy aquí. Ya. Acabo de reconectar. Listo. Señor secretario, por favor, tome votación. ¿Están tomando votación? En este momento tomamos votación. Doctora, dentro del punto 3.2, análisis y resolución para nombrar agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de El Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022, corresponde consignar su voto. A favor. A favor. Muchas gracias. Ya, doctora. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, procedo a proclamar los resultados. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar agente fiscal temporal categoría 1 para la provincia de El Oro dentro del proceso de selección conforme a las resoluciones 258-2022 y 259-2022. Gracias. Por favor, continuemos. Señores vocales, señor presidente, corresponde 3.3, análisis y resolución para nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. Interviene en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. En este momento entregó la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchas gracias, señor presidente. La Defensoría Pública, a través de oficios números DP-DPG 2024-0703 o del 22 de agosto del 2024, memorando DP-DPG 2024-723 o del 13 de septiembre del 2024, memorando DP-DPG 2024-0747 o del 30 de septiembre del 2024 y memorando DPG 2024-9480 del 23 de octubre del 2024, solicitó al Consejo de la Judicatura designar defensores públicos permanentes en la provincia de Pichincha 2 y Tungurahua 1 y defensores públicos temporales en la provincia de Guayas 2, Pichincha 4 y Azuay 1. La Dirección General, mediante memorando número CJDG 2024-2792 MC del 28 de agosto de 2024, memorando CJDG 2024-3013 MC del 17 de septiembre de 2024, memorando CJDG 2024-3206 MC del 7 de octubre del 2024 y memorando de CJDG 2024-7785 del 25 de octubre del 2024, dispone la Dirección Nacional de Talento Humano elabore el respectivo informe técnico para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura.
Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJ-DNTH 2024-1474-MC del 26 de noviembre de 2024, remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-1212 para nombrar defensores públicos a nivel nacional y para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura. En el mismo informe se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusión. La Defensoría Pública para la designación de defensores públicos, de acuerdo a lo referido, dispone las respectivas certificaciones presupuestarias de conformidad a los memorandos DP-DF 2024-851M, memorando DP-DF 2024-939M, memorando DP-DF 2024-948M y memorando DP-DF 2024-1044M. La Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario remiten la revisión de inhabilidades de los elegibles propuestos, así como la Dirección Nacional de Talento Humano realiza la revisión en la página web del Ministerio del Trabajo sobre las inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, las cuales no registran impedimento legal. Primera recomendación. De acuerdo a la resolución número 013-2020, mediante la cual el Pleno resolvió excluir del banco de elegibles a todos aquellos que, habiendo sido nombrados, no se hubieran posesionado en sus cargos como titulares o temporales, reformada por este cuerpo colegiado mediante resolución 144-2020 del 17 de diciembre del 2020 y conforme lo informado por la Defensoría Pública, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura conozca de la no posesión del cargo por parte de las personas nombradas y adopten la resolución correspondiente conforme al siguiente detalle. Provincia Tungurahua, nombres y apellidos: Tobar Bonilla María Alexandra, nombrada en la resolución 157-2024 con nombramiento permanente. Provincia Guayas, nombres y apellidos: Zurita Loaiza Joana Abigail, se le nombró en la resolución 170-2024 con nombramiento permanente. Segunda recomendación. De conformidad con el artículo 72 y 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 40 del Código IBED y la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, a fin de atender la solicitud de la Defensoría Pública respecto del requerimiento de designación de defensores públicos, se recomienda otorgar los siguientes nombramientos de los siguientes defensores públicos. Provincia Tungurahua: Averos Gavilanes Dani Rodolfo, con nombramiento permanente. Para Pichincha, Medrano Puga Diana Vanessa, nombramiento permanente. Pichincha, Vega Naera Zulema Mariuxi, nombramiento permanente. Pichincha, Galarza Tixe Pablo Manuel, nombramiento temporal. Pichincha, Carvajal Vivas Paulina Rocío, nombramiento temporal. Pichincha, Peñerrera Suárez Gabriela Alexandra, nombramiento temporal. Pichincha, Chicaiza Montano Luis Marcos Alfredo, nombramiento temporal. Guayas, Tapia Moreno Priscila Lisset, temporal. Guayas, Monar Bonilla Marta Maritza, su nombramiento temporal. Para Suay, Carpio Palomeque María Lorena, nombramiento temporal. Hasta aquí las recomendaciones del informe técnico, señor presidente. Muchas gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la Defensoría Pública, a través de memorandos DPDF 2024-0851M, DPDF 2024-939M, DPDF 2024-948M y DPDF 2024-1044M, emite la certificación presupuestaria para la designación, indicando que cuenta con los recursos suficientes para el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
Muchas gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico CJDNTH-SA 2024-1147 de 26 de noviembre de 2024, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, esta dirección remitió el memorando CJDNJ 2024-1820M de 27 de noviembre de 2024, donde recomendó que este pleno del Consejo de la Judicatura acoja el proyecto de resolución que se encuentra junto al presente informe con la finalidad de nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay, toda vez que de la verificación realizada por la Dirección Nacional de Talento Humano, las personas a ser nombradas no están inmersos en inhabilidades establecidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial y las demás normas previstas para tales efectos. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. Toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes para el acto, y toda vez que contamos con el informe favorable de la Dirección Nacional Financiero, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el proyecto de resolución respecto a la designación de defensores públicos permanentes para la provincia de Pichincha en un número de 2 y la provincia de Tungurahua un defensor. Defensores temporales para la provincia de Guayas en un número de 2, para la provincia de Pichincha en un número de 4 y un defensor temporal para la provincia de Azuay. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Se pone a consideración los informes del cuerpo colegiado. Gracias. Al no existir observaciones, en este momento solicito que Secretaría proyecte la resolución de lectura al articulado y posteriormente al título de la resolución. Con su venia, señor presidente, señores vocales, procedo con lo dispuesto. Artículo único. Nombrar defensores públicos permanentes y temporales conforme se detalla en el siguiente cuadro. Provincia: Tungurahua. Nombres y apellidos completos: Averos Gavilanes Dani Rodolfo. Número de cédula, el que se proyecta. Puntaje 86.35. Nombramiento permanente. Pichincha: Medrano Puga Diana Vanessa. Número de cédula, el que se proyecta. Puntaje 86.34. Permanente. Pichincha: Vega Negra Zulema Mariuxi. Número de cédula, el que se encuentra proyectado. 86.33, permanente. Pichincha: Galarza Tixe Pablo Manuel. Número de cédula al que se proyecta, puntaje 86.17, temporal. Pichincha: Carvajal Vivas Paulina del Rocío. Número de cédula al que se encuentra proyectado, puntaje 85.9, temporal. Pichincha: Peñerrera Suárez Gabriela Alexandra. El número de cédula al que se encuentra proyectado, 85.83, temporal. Pichincha: Chica Montano Luis Marcos Alfredo. Número de cédula al que se encuentra proyectado, 85.66, temporal. Guayas: Tapia Moreno Priscila Lisette. Número de cédula al que se encuentra en sus pantallas, puntaje 85, temporal. Guayas: Monar Bonilla Marta Maritza. Número de cédula al que se encuentra en sus pantallas, 84.71 el puntaje, temporal. Azuay: Carpio Palomeque María Lorena. Número de cédula al que se encuentra proyectado, puntaje 81.56, temporal. Disposiciones generales. Primera, delegar a la Defensoría Pública la notificación y posesión de los elegibles nombrados en esta resolución, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Segunda, excluir del banco de elegibles de las abogadas María Alexandra Tobar Bonilla y Joana Abigail Zurita Loaiza, en aplicación al artículo único de la resolución 013-2022 de 30 de enero de 2022, reformada mediante resolución 144-2020 de 17 de diciembre de 2020, por el desistimiento del cargo y por no haberse posesionado dentro del tiempo determinado en el artículo 75 del Código Orgánico de la Función Judicial, respectivamente. Disposición transitoria.
única. La notificación de los mencionados profesionales la realizará la Defensoría Pública, una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones SPRING se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración de Talento Humano de la Defensoría Pública. Hasta aquí el texto. El texto del título reza de la siguiente manera: nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. Hasta aquí el texto. Gracias. El área técnica solicito que por favor valide los datos consignados. Señor presidente, se han verificado los nombres en la página web del Ministerio del Trabajo en el registro de provisiones e inhabilidades para ejercer cargo público, y los nombres que están consignados dentro de la resolución son los correctos. Gracias. Pongo a consideración del cuerpo colegiado. No tengo observaciones. Sin observaciones. Gracias. Por favor, en este momento mociono la aprobación de la resolución. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar defensores públicos permanentes y temporales para las provincias de Tungurahua, Pichincha, Guayas y Azuay. Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Señor presidente, señores vocales, corresponde el punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En este punto se encuentra presente la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. MOT P 0601 SNCD 2024 LB. Prescribe el viernes 29 de noviembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupangui. Bien. En este caso, el sumariado es el doctor Fernando Mauricio Larriba González, en su cargo de juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. El hecho detallado se menciona de la siguiente manera: el servidor sumariado no habría registrado marcaciones durante los días 14, 15, 16, 17 y 20 de noviembre del 2023, sin que se encuentren justificadas, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del equipo técnico. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales. Conforme los elementos probatorios del presente expediente disciplinario, en donde constan los informes de talento humano, se ha demostrado que el servidor judicial sumariado abandonó su lugar de trabajo durante 5 días laborables en el mes de noviembre del 2023, específicamente los días 14, 15, 16, 17 y 20 de noviembre de 2023, por lo que se configura la falta disciplinaria atribuida en el auto de inicio. Esto es la prevista en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber abandonado su lugar de trabajo por más de 3 días consecutivos laborables en un mismo mes. También de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se advierte que el servidor judicial no presentó justificación alguna respecto a estas inasistencias a su lugar de trabajo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 16 de julio de 2024 por el doctor Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al doctor Fernando Mauricio Larriba González en su calidad de juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al doctor Fernando Mauricio Larriba González en su calidad de juez de la Sala Civil y Mercantil
de la Corte Provincial de Justicia de Azuay la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado doctor Fernando Mauricio Larriba González, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Siendo la ponente, consulto si existen observaciones en este caso. Unas dos preguntas para el señor subdirector. El señor Fernando Larriba González, ¿hasta cuándo permaneció en la función judicial? ¿Siguió cobrando los sueldos después de esta falta? Esto fue en el 2023. Sí, tiene ya una destitución, va a asistir el mismo mes, en otras fechas. Ya está destituido anteriormente. Y la otra pregunta es, en Azuay creo que hay una serie de problemas porque no dejó, pasó audiencias y no dejó reduciendo escrito varias sentencias, muchísimas sentencias. No han pedido una información de esa empresa. Dentro del presente expediente disciplinario no. Como 600. Dentro del presente expediente disciplinario no obstante ya le corresponde a la Dirección Provincial de Azuay continuar los expedientes. Gracias. Nuevamente pregunto si existen otras observaciones. No. No. Sin observaciones en el momento, elevo a moción. Apoyo. Elevo a moción, tengo el apoyo de la doctora Boyes. Ok. Señor secretario, tome votación, por favor. Señor presidente, con el fin de que conste en actas, la moción presentada por la doctora Yolanda Yupangui es apoyada por usted, doctora Solanda. Sí, apoyo la moción. Y el presidente también. Señor secretario, tome votación. Yo también apoyo. Señor presidente, procedo. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 4.2 AP 0948 SNCD 2024 MA. Prescribe sábado 30 de noviembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Tiene la palabra. Presidente, por favor, si puede el subdirector hacer la presentación porque tiene un internet de mala calidad. Claro que sí. Por favor, tiene la palabra el área técnica en este momento. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es el signado con el número AP 0948 SNCD 2024 MA en contra de la abogada Blanca Carolina Ruiz Briones por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Guayas. La sumariada dentro de la investigación previa número 090 10 18 21 05 23 92 desde el 6 de julio del 2021, fecha en la que asumió el despacho de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7, hasta el 4 de febrero del 2022 no habría realizado actuaciones fiscales, presuntamente incurriendo en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligada u obligado. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, se tiene que la servidora sumariada estuvo a cargo de la investigación previa en referencia desde el 5 de julio del 2021. El 1 de septiembre del 2021 se presentó un escrito por parte del señor Cristian Boris Tomisic Aguado, por medio del cual solicitaba algunas diligencias a la Fiscalía. No obstante de aquello, la servidora sumariada dentro de la citada investigación previa no ha expedido ningún impulso fiscal hasta la fecha en la que se dio por terminada la designación del despacho de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7 a través de la acción de personal número 0540 de DHFGE de 16 de febrero del 2022. Es decir, la sumariada no ha ejercido algún tipo de acción durante el tiempo aproximado
de 226 días, equivalente a 7 días y medio. Sin embargo, al haberse imputado en el auto de inicio del presente sumario el retardo hasta el 4 de febrero del 2022, se establece que el tiempo de inacción de la fiscal es de 214 días, equivalente a 7 meses. También se tiene que la servidora sumariada, entre licencias por enfermedad, vacaciones y asignación a otras fiscalías, cuenta con un total de 35 días que no pudo sustanciar la investigación previa, tiempo que es debitado del total del retardo antes referido. En este contexto se determina que desde la fecha en la que la sumariada asumió el despacho de la Fiscalía Especializada de Soluciones Rápidas número 7 y con ello la investigación previa, esto es el 5 de julio del 2021 hasta el 4 de marzo del 2022, el tiempo efectivo de retardo es de 179 días, equivalente a 6 meses sin que haya existido algún impulso fiscal. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada abogada Blanca Carolina Ruiz Briones por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Guayas. Segundo, ratificar la resolución emitida el 7 de noviembre de 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso a la abogada Blanca Carolina Ruiz Briones por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Guayas la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. ¿Existe alguna observación? Sin observaciones. Sí. De mi parte, doctor Merck Benavides. En el presente caso se trata de una investigación previa, etapa preprocesal. ¿Cuántas noticias del delito le llega a un fiscal? Cientos de, ¿no? Entonces, ¿y quién maneja las investigaciones previas? ¿El fiscal tiene que estar en las vidas todos los días? No, el ayudante, el secretario, los ayudantes de fiscales, ¿no? ¿Cuál es el delito que han denunciado? ¿No? Claro que todos los delitos deben ser tratados, pero hay una importancia, pues si es un delito contra la vida, hay que darle mayor agilidad, pero este es un hurto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, de ponerle 10% de multa es demasiado alto. Yo no estoy de acuerdo con aquello y pido que se le module ya en último de los casos que quieren ponerle la multa, pero no será más del 2%. Eso es lo que yo propongo al cuerpo colegiado, pero si no, yo voy a votar en ese sentido, porque hay que tomar en cuenta todo, cómo es lo que funciona una fiscalía. Doctor, ¿podría clarificarme? La primera modulación sería que la sanción no sería del 10, sino del 2%, ¿no es cierto? ¿En virtud del cuál es el fundamento? El fundamento es que se trata de una investigación previa. Ya. Que en la fiscalía entran decenas y hasta centenas de noticias de delito que quedan en investigación previa. Ya. También tomando en cuenta el tipo de delito, que se trata de un hurto, no se trata de un delito grave. Okay. Y tercero, que los que manejan eso son los ayudantes de la fiscalía. El fiscal está en instrucciones, en audiencias todos los días. Ok. Mantenemos la misma dinámica cuando puedan existir opiniones diferentes. Si es que en este caso la doctora Goyes o la doctora Yolanda Yupanqui tienen alguna opinión diferente, la tratamos ahora. No me opongo, porque en realidad sí se da esta situación, y más que eso yo me inclino es por la cantidad de trabajo que tienen. Sí, hay descuido y por eso mismo se le va a sancionar, pero la sanción sí es un poquito excesiva. Acogería la petición del doctor Benavides. Ok, muchas gracias. Si es que no existe ninguna observación en este momento, entonces, doctor Merck, usted debería emitir la moción, por favor. Tomando en consideración los aspectos antes indicados, elevo a moción que la sanción sea del 2% y no del 10% al fiscal o a la fiscal Blanca Carolina Ruiz Briones, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad y sobre todo lo que dijo la doctora Yupanqui, la carga laboral, y considerando que no es un proceso penal, sino una etapa preprocesal, además de eso, ¿no? Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal.
A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde 4.3, MOT P 0673 SNCD 2024 KM, prescribe domingo 1 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Muchas gracias. El expediente disciplinario es del MOTP-0673-SNCD-2024-KM. El sumariado es del abogado Juan de Dios Merlin Benítez por sus actuaciones como juez de la unidad multicompetente de Portobelo, provincia del Oro. El presente sumario ha iniciado por la falta disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de que existe una declaratoria jurisdiccional previa. Los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, con voto de mayoría, determinaron que el servidor sumariado incurrió en error inexcusable. Para la sustanciación y la presentación de las recomendaciones, otorgo la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas constantes en el expediente disciplinario se tiene que el proceso ejecutivo número 07312-2020 00141 fue iniciado el 7 de julio del 2020, recayendo el caso en la Unidad Judicial Multicompetente de Portobelo a cargo del juez Juan de Dios Merlín Benítez, hoy sumariado. El 22 de noviembre del 2020, la compañía Elip S.A. contestó la demanda planteando las excepciones de prescripción e incompetencia del juzgador, argumentando que el lugar de pago de los pagarés era Estocolmo, Suecia. En la audiencia del 16 de diciembre de 2021, el juez, hoy sumariado, rechazó la excepción de prescripción y aceptó la excepción de incompetencia territorial, inhibiéndose del conocimiento del caso. El 7 de julio del 2022 se interpuso un recurso de ampliación, alegando que el juez había cometido un error al declararse incompetente después de haber resuelto la excepción de prescripción. En un auto de sustanciación del 22 de diciembre del 2022, el juez sumariado aclaró que la excepción de prescripción quedaba sin efecto al haberse resuelto la incompetencia territorial. En virtud de dicha decisión, se presentó un recurso de apelación, por lo que el caso llegó a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, donde los jueces, en su resolución del 14 de noviembre del 2023, con voto de mayoría, determinaron que el juez Merlín Benítez incurrió en error inexcusable al aceptar erróneamente la excepción de incompetencia basándose en normas derogadas del Código de Procedimiento Civil, en lugar de aplicar el artículo 9 del COGEP, que establece que el juez competente es el del domicilio del demandado, en este caso Portobelo. Además, se señaló que el juez resolvió primero sobre la excepción de prescripción, lo que desordenó el análisis procesal y vulneró el debido proceso, afectando gravemente la seguridad jurídica y el desarrollo adecuado del proceso. De conformidad con lo señalado, se determina que en el presente caso existe la declaratoria jurisdiccional previa contenida en la resolución de 14 de noviembre de 2023, emitida por los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, en la cual en la parte resolutiva determinaron de manera expresa que el servidor sumariado incurrió en error inexcusable, resolución que se encuentra revestida del carácter de vinculante, razón por la cual se cumple con uno de los parámetros determinados por parte de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 3-19-CN/20 de 29 de julio de 2020. En el presente caso, la conducta del juez sumariado ha provocado una vulneración clara a los derechos fundamentales, específicamente al derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, como se señaló en la declaratoria jurisdiccional previa emitida por el Tribunal de Alzada. Por lo tanto, la conducta del sumariado se adecúa a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, haber actuado dentro de la causa con un error inexcusable. Bajo estas circunstancias, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido por el magíster Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador provincial del Oro de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, el 5 de agosto de 2024.
Segundo, declarar al abogado Juan de Dios Merlín Benítez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Portobelo, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, mediante resolución de 14 de noviembre del 2023 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Juan de Dios Merlín Benítez, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Portobelo, provincia del Oro, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Juan de Dios Merlín Benítez, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, señores vocales, corresponde a esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario poner en conocimiento de ustedes que el día de hoy, 29 de noviembre del 2024, el servidor judicial ha presentado un escrito por medio del cual solicita se celebre la audiencia oral al ser un caso por la infracción prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, esta subdirección hace la siguiente recomendación. Señor presidente, este expediente disciplinario ingresó a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 14 de agosto del 2024, siendo que el servidor, mediante escrito de 8 de agosto, ingresado el 8 de agosto del 2024 a la subdirección, presentó un informe de descargo respecto a los hechos constitutivos de infracción disciplinaria que le han sido imputados. Razón por la cual esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario cree pertinente señalar que el servidor ha contado con el tiempo suficiente para solicitar la audiencia en el presente caso y se ha valido del presente escrito para dilatar la resolución que debe emitir el Pleno del Consejo de la Judicatura, tomando en consideración que la convocatoria de la sesión es de conocimiento público y la presentada el día de hoy, que tiene conocimiento que se iba a desarrollar la presente diligencia en la que se iba a conocer la resolución. Por ende, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es negar dentro de la resolución el escrito por medio del cual se ha solicitado la audiencia por los motivos antes señalados. Muchas gracias. Como ponente en este caso, yo acojo las recomendaciones establecidas en el informe y la recomendación que acaba de otorgarnos al cuerpo colegiado en este momento el área técnica. ¿Existe alguna observación? Hay una preocupación en este informe o en estas recomendaciones, o antes se dice acoger parcialmente el informe motivado del director provincial. ¿Por qué es eso? ¿Qué dijo el señor? Se acoge parcialmente por... ¿En qué no se acoge? Permítame. Pedía la modulación el director. A ver, pues ahí viene la modulación. ¿Él tiene la facultad de pedir modulación un director provincial? No tiene la facultad, lo hace como una recomendación nada más. Por eso es que nosotros acogemos parcialmente. Sí, pero no podemos decir, o sea, si nosotros no dejamos constancia de aquello, ¿cómo es que un director provincial me manda a modular? O sea, el que tiene que decidir es el pleno. Así es. Yo no sabía por qué es lo que están pidiendo que se acoge parcialmente. Yo no estoy de acuerdo que el señor director provincial venga y module y condicione al pleno del consejo. Así es. O sea, algo debe hacerse al respecto, ¿no? ¿Tiene alguna sugerencia, doctor Mergay? Pues, la sugerencia sería que, no sé, o mandamos como una disposición. Una disposición que el director, los directores provinciales no tienen esa facultad únicamente por esta vez. Pero yo no, o sea, es grave. ¿Cómo es que me viene a decir condicionadamente?
El área técnica podría, por favor, clarificar. Muchas gracias, señor presidente. Por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se realice una reunión con las direcciones provinciales a fin de poner en conocimiento que la modulación viene revestida por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura en virtud de lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por ende, ellos no podrían sugerir una modulación dentro de sus informes motivados. Pero esa resolución de acá, esa disposición del Pleno, esa también tiene que ir. Usted tiene que ser como la disposición del Pleno y también lo que acaba de decir usted. Pero la disposición del Pleno es lo importante, porque no podemos permitir que después nos sigan mandando así. Entonces serían los términos que ha agregado en este momento el área técnica dentro de la sustanciación, y luego de la resolución emitimos una disposición de pleno. Con la argumentación que ha emitido el área técnica en este momento respecto de la facultad que tiene este pleno para la modulación, que es exclusiva, en este momento elevo a moción la aprobación de las recomendaciones con lo que se ha indicado en este momento. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Mary Benavides de Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. En este momento se realiza, señor secretario, la disposición de pleno conforme lo que ha sido establecido por el área técnica en común acuerdo con este cuerpo colegiado. Procedemos a tomar nota, señor presidente, para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. 4.4 MOT P 0648 SNCD 2024 KM, prescribe domingo 1 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yopangui. Bien, se trata del mismo sumariado en el caso anterior del abogado Juan de Dios Merlín Benítez, cuyo cargo fue juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Portobelo, provincia del Oro. En este caso, el sumariado dentro de la causa de cobro de dinero número 07312-2020-00297 presuntamente habría incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, por cuanto no convocó audiencia preliminar en los términos establecidos en la ley y aún menos se pronunció en el proceso ordinario referido, pues ha dejado pasar 2 años y 6 meses aproximadamente desde la fecha de presentación de la demanda, el 9 de septiembre del 2020 hasta el 3 de mayo del 2023, fecha de la última actuación en primer nivel, incumpliendo e inobservando los artículos 74, 75 y 76 del COGEP. En virtud de lo señalado, los referidos jueces provinciales denotan que el funcionario sumariado habría incurrido en manifiesta negligencia, lo cual conlleva a ocasionar un perjuicio a la Administración de Justicia y a las partes procesales, en especial a la parte actora, desprendiéndose que presuntamente ha actuado en contravención de los artículos 75, 76, 82 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador y se habría vulnerado el principio de celeridad y la debida diligencia como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, así como a sus deberes legales previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, autorizar que la motivación y la recomendación la haga la Unidad de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente.
Mediante resolución de 14 de noviembre del 2023, los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia del Oro, dentro de la causa de cobro de dinero número 07312, 2020-00297, declararon al servidor sumariado responsable de haber incurrido en manifiesta negligencia conforme al siguiente análisis que en su parte pertinente señala. 65. Como se observa, la conducta del juez Merlín Benítez, en base a la interpretación sui generis que realiza de las normas legales antes señaladas, que le permiten aceptar todas las excepciones previas planteadas por la demandada y las aplicadas al procedimiento ordinario, tales como los artículos 74, 75, 79, 82, 88 y los artículos 291 y 292 del COGEP, que lejos de dar protección a los derechos e intereses de ambas partes, pues actúa en desapego de la normativa aplicable a estos casos, excede irracionalmente el tiempo para cumplir con el trámite ordinario correspondiente a la acción de cobro de dinero, de tal suerte que transcurren ya 3 años considerando el tiempo para emitir el presente pronunciamiento necesario para la administración de justicia, sin que en este proceso se haya concluido la audiencia preliminar, y además con una actuación absolutamente sospechosa, descuidada, impertinente del juez, que lejos de ser un error interpretativo a criterio de este tribunal, implica una grave afectación al derecho de tutela judicial efectiva. Así también, este tribunal declara que el juez de la unidad judicial incurrió en manifiesta negligencia al dejar transcurrir, y lo que es más aún, al promover con sus actuaciones que desde la fecha de presentación de la demanda, el 9 de noviembre del año 2020 a las 16:42, hasta el 3 de mayo del 2020, hayan transcurrido 2 años y 6 meses sin que este proceso se haya concluido la audiencia preliminar y, peor aún, resolver de alguna manera. En virtud de las consideraciones expuestas a lo largo de esta decisión, este tribunal declara que el juez de la unidad judicial incurrió en manifiesta negligencia por cuanto inobservó toda la normativa legal y constitucional relativa al procedimiento ordinario, con lo cual se permitió originar un procedimiento que sirvió para distorsionar y desnaturalizar la finalidad del mismo y cumplir fines totalmente alejados de la legislación. Una vez determinado el retardo en la sustanciación mismo, que corresponde a 668 días, es pertinente de evitar los días que el servidor sumariado se encontraba con permiso por licencia de enfermedad y por vacaciones, los cuales corresponden a 248 días, mismos que son debitados al cómputo del retardo, permitiendo con esto establecer que el sumariado ha demorado la sustanciación de la causa en referencia 420 días sin justificación, es decir, 1 año y 2 meses aproximadamente. Conforme ha quedado evidenciado a lo largo del presente expediente disciplinario, existe un efecto dañoso cometido por el sumariado por la inobservancia, desconocimiento de la norma, lo que ocasiona un daño irreparable al interés jurídico de la justicia, ya que no se ha garantizado un acceso oportuno a la misma, hecho que genera una desconfianza en la administración de justicia con una deficiencia de carácter ético y legal, efecto dañoso que no puede pasar por alto y por lo tanto debe ser sancionado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido por el magíster Diego Armando de la Rosa Bermúdez, coordinador de la Dirección Provincial del Oro, del Consejo de la Judicatura, el 29 de julio del 2024. Segundo, declarar al abogado Juan de Dios Merlín Benítez por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Portobelo, provincia del Oro, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 14 de noviembre del 2023, dentro de la causa de cobro de dinero número 07312, 2020-00297 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Juan de Dios Merlín Benítez, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Portobelo, provincia del Oro, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Juan de Dios Merlín Benítez, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Señor presidente, señores vocales, en este punto también es menester poner en conocimiento de sus autoridades que el servidor sumariado presentó un escrito el día de hoy pidiendo audiencia en virtud de que este sumario disciplinario ha sido aperturado por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, como en el caso anterior, este expediente disciplinario llegó en el mes de agosto, por lo que el servidor contó con el tiempo suficiente para solicitar la diligencia, por lo que se pide al Pleno del Consejo de la Judicatura permitir a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realizar una argumentación conforme el expediente anterior. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Pregunto si existe alguna observación. Por mi parte, no tengo observaciones. Si no hay observaciones, elevo a moción Apoyo. La recomendación Apoyo. de la Dirección de Control Disciplinario. Apoyo, señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor, vocal Soranda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde 4.5 de 0778 SNCD 2018 SR, prescribió el 23 de noviembre de 2019. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupanqui. Bien, los sumariados en este caso son los doctores José Dionisio Swing Nahua, Maritza Tatiana Pérez Valencia y Álvaro Vinicio Ojeda Hidalgo, en sus cargos de jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Se manifiesta que los jueces sumariados dentro del recurso de casación número 17741-2010-0276 habrían incurrido en la violación del debido proceso en la garantía de motivación al momento de dictar sentencia, conforme así fue declarado en sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. Le ruego la motivación y la recomendación que la haga el área técnica. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sin tocar el fondo del expediente disciplinario, cabe indicar que este procedimiento administrativo fue iniciado el 23 de noviembre del 2018, posteriormente mediante memorando número CJDNJ-SNCD 2019-3930M de 26 de septiembre de 2019, la secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura envió al abogado Paul Emilio Prado Chiriboga, secretario general del Consejo de la Judicatura subrogante, el correspondiente proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, sin que exista memorando alguno de devolución del expediente por parte de la Secretaría General, conforme se evidencia del certificado emitido el 23 de abril de 2024 por la abogada Alexandra Pilar García Gómez, secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario encargada. Es decir, en el presente caso, desde la fecha de inicio del proceso disciplinario en referencia, esto es el 23 de noviembre del 2018, hasta la presente fecha no ha sido resuelto el procedimiento disciplinario, por lo que se determina que ha transcurrido en exceso el plazo de 1 año previsto para el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora establecida en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. En tal virtud, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria dentro del presente expediente número D-0778-SNCD-2018-SR de conformidad al tercer inciso del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, disponer el archivo del expediente disciplinario D-0778-SNCD-2018-SR. Tercero, disponer al director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación por la presunta responsabilidad administrativa dictada en el presente procedimiento administrativo al haber operado la prescripción
de la acción disciplinaria. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Pregunto a los señores vocales y señor presidente si existen observaciones. Se está mandando que se investigue, porque se dice que estaba en la dirección, en la subdirección, y le mandaron a la secretaría para que seguramente ponga en conocimiento del pleno, y él nunca regresó y tampoco pusieron en conocimiento del pleno. Insistió la subdirección, vea qué pasó con el caso. Es por eso que la investigación se la manda a Pichincha, porque la Pichincha es el ente encargado para poder investigar tanto a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario como a la Secretaría General. De allí no se dice aquí ahí en la recomendación. No, es por eso es que se haga una investigación, doctor. Para que se determine, a todos los responsables, pero así está. Así está. Para que se determine a todos los responsables que han incurrido en la prescripción de la presente acción administrativa. Sí, doctor. Así tiene que ser, clarito. Repito, el tercero, disponer al director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación por la presunta responsabilidad administrativa dictada en el presente procedimiento administrativo al haber operado la prescripción de la acción disciplinaria. No dice quién. Es por eso porque en la investigación se determina las y los responsables de la prescripción, que podría ser personal de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario o de la Secretaría General. Todas las personas o empleados que han hecho pero no se dice de manera, se inicia una investigación a todas las personas, a todos los empleados. Solo esa pequeña nota más. Si no hay ninguna observación, elevo a moción la recomendación del apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Señor presidente, procedo. Vocal Merck Benavides del Alcázar. A favor. A favor. Vocal Solana Goyesquelán. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. ¿Podría informar al cuerpo colegiado si existe algún punto adicional por tratar? Señor presidente, señores vocales, corresponde el punto 5 varios, no obstante, no han sido incorporados puntos a tratar en el punto 5. Gracias. En este sentido, se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Siendo así, en este momento se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 43 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Recording stop.